¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? En la cultura de nuestro país, al igual que en la cultura de otros países del mundo, se rinde culto a los muertos, ¿verdad? Se rinde culto a los muertos. Se hacen altares dedicados a la persona que ya no está aquí con nosotros. Se dedican ofrendas, el alimento que le gustaba, el pan que le gustaba, la bebida que le gustaba, las flores que le gustaban. Y también se hacen oraciones por ellos. Dicen por el eterno descanso, dicen para que tengan paz y otras cosas más. Y en nuestra cultura hasta satiriza, nuestra cultura mexicana hasta se satiriza la muerte. Se hacen pan, se hace dulces y tantas cosas más pensando en los muertos. Y en esa cultura creen que el alma de la persona que ya partió, viene a este mundo y convive y nos visita. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y es lo que quiero en esta mañana compartir hoy, porque a veces caemos y aceptamos algunas cosas como inofensivas. Y hoy día caemos en un sincretismo, ¿verdad? Caemos en un sincretismo. Pero la Biblia es clara. La palabra de Dios es clara. Y en nuestros días se ha propagado mucho esta celebración, la celebración del Día de los Fieles Difuntos, o el Día de Todos los Santos, o el Día de los Muertos. Y como hijas de Dios, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nosotros debemos de tener cuidado, mucho cuidado, de no mezclar con nuestra fe alguna de esas celebraciones, o verlas como una fiesta, o verlas como algo inofensivo. Y también usted tiene que todos tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si algún vecino suyo puso su altar en memoria de algún ser querido que partió, y hoy o mañana o en la noche le comparte de ese pan, de esa fruta, de ese alimento que le puso como ofrenda a su ser querido que partió, la Biblia prohíbe que comamos algo ofrecido o sacrificado. La Biblia lo prohíbe. Y usted y yo tenemos que ser cuidadosos, como ya dije, de no mezclar.
y no pensar, no ver como que es una celebración inofensiva. No es inofensiva. Dios lo prohíbe y vamos a ver qué dice la palabra en esta mañana. Y eso es una más de las trampas de Satanás que tiene para atraer a las personas, uno, que no están firmes en su fe, que la desconocen, que la descuidan, y dos, que no están fuertes espiritualmente y que no conocen la palabra bendita del Señor. Muchos creyentes lo toman como algo inocente, pero quiero que vea, vamos a ver ahorita dos pasajes y luego entramos al pasaje que vamos a estudiar, 2 Corintios 5. El primer pasaje, 2 Corintios 4, les decía que una de tantas trampas de Satanás y que parecen actividades o celebraciones inofensivas. Una es esta, la de la celebración esta que hoy se celebra en México y en otros países. Pero dice 2 Corintios 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso ellos, los incrédulos, los que no se basan en la Biblia, los que no siguen la palabra, cegó. Mire, dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Usted lo sabe, amén, exacto. Cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Por eso lo hacen. Pablo en otro pasaje dice, no les ha amanecido. En otro pasaje dice, están en tinieblas. Entonces vea usted qué importante. El otro pasaje que quiero que veamos es Efesios capítulo 5 y versículo 11. Efesios 5, 11. Aquí en Corintios nos orienta, pero aquí en Efesios 5:11 nos advierte y nos ordena, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pasaje que tal vez usted diga, ese pasaje me puede meter en problemas, me puede complicar, pero la palabra del Señor dice no, y nuestro deber es obedecerla. No es una sugerencia, no es opcional, es un mandato. Es un mandato. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Se da cuenta? No quiere decir que usted no se acuerde del ser querido. Ya vamos a ver lo que dice la Biblia y se va a gozar más cuando vea lo que dice la palabra. Entonces,
Alguien me decía, pastor, y como diversión, porque me decía, cuando yo vivía en la Ciudad de México, mi diversión con mi familia era ir al centro y ver las exposiciones de los altares, o ir a determinada ciudad y ver la creatividad de tantos altares. Ni como diversión, hermanos. La Biblia dice, no participéis. Entonces, es tiempo de reconocer nuestro deber y obedecer a Dios. Ya con los años que tenemos en el Evangelio, con el tiempo que tenemos en el Evangelio, es tiempo de reconocer nuestro deber de obedecer a Dios y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y entonces es necesario que como creyentes en Jesucristo y como miembros y como habitantes del reino de Dios, si usted es creyente en Jesucristo, si usted es un ciudadano, si somos ciudadanos del reino de Dios, es importante que creamos esta enseñanza y obedecer la palabra de Dios y ver qué dice la Biblia. Antes de ir al pasaje de estudio de esta mañana, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 14 y versículos del 1 al 3. Y quiero que usted vea y lo anote, si acostumbra a subrayarlo, subráyelo y dele gracias al Señor. El Señor Jesús dice, no se turbe tu corazón, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, dice el Señor Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le gusta? ¿No da gloria a Dios por esa hermosa promesa? Ese ser amado que ya partió con el Señor está donde Cristo dice en Juan 14. Entonces, es importante obedecer lo que dice la palabra y no la tradición, ¿verdad? No una tradición. El apóstol Pablo está instruyendo, enseñando a los creyentes, los cristianos de la iglesia de Corinto, sobre esas promesas consoladoras y ratifica la promesa del Señor
acerca del hogar celestial. Y mire cómo empieza Pablo. 2 Corintios capítulo 5. Vayamos ahora sí. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo, este tabernáculo, este cuerpo, a eso se refiere, se deshiciere, que es lo que pasa, ¿verdad? Hay un proceso de descomposición y se deshace independientemente del método que se use, ¿no? Sepultura o incineración. Pero mire lo que dice: tenemos de Dios, tenemos de parte de Dios un edificio. Está refiriéndose a su cuerpo, una casa, no hecha de manos. ¿Qué más dice? Eterna. Ya no va a ser temporal, eterna. Por la eternidad. Eterna. ¿Dónde? En el cielo. Eso le da más paz que lo otro. Eso le da más seguridad que lo otro. Eso es más bendición que lo otro. Y esa debe de ser nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Versículo 2. Y por esto también gemimos, dice Pablo, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Algunos no nos queremos ir, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que quiera irse con el Señor ya? Aunque Pablo dice en otro pasaje, es mucho mejor, dice Pablo. Pero mire qué lindo lo que dice. Gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Tenemos temor a ese paso que llamamos muerte. Tenemos temor nos falta fe para creer en lo que dice el Señor. Entonces todos los gemidos, todas las angustias, todo el dolor, como usted quiera expresarlo o llamarlo, mire, se cambia, porque dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si usted ha tenido la experiencia de nuevo nacimiento, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted va a ser revestida de esa habitación celestial. Pablo habla de un cuerpo glorificado. En ese pasaje teológico de 1 Corintios 15, Pablo habla de un cuerpo glorificado, transformado. Y debiéramos
como Pablo, desear partir con Él. Una vez que estemos seguros que Él es nuestro Salvador, que Él perdonó nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida, etc. Y entonces vendrá ese gozo, porque lo mortal, todo lo mortal va a ser absorbido por la inmortalidad. Gloria al Señor. Todo lo mortal va a ser absorbido por la inmortalidad. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Dice, se refiere a Cristo, el cual se refiere a Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a transformar este cuerpo dice de la humillación, enfermizo, achacoso, débil, se cansa, y todo lo que usted experimenta para que seas semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De la gloria de quién? De Cristo. Al cuerpo de la gloria de Cristo. Gloria al Señor. Por el poder con el cual puede sujetar todas las cosas. Mire qué bendición. ¿Se anima o todavía no se anima a decirle, Señor, aquí estoy? No, ¿verdad? Todavía no se anima. Bueno, le doy otro poquito a ver si así se anima. Y le decimos, Señor, estoy listo. Versículo 4, regresamos a Corintios, dice, versículo 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esta es una enseñanza, esta es una doctrina que como creyentes tenemos que estudiarla más frecuente, más a fondo, más seguido, meternos más en la palabra, consultar otros pasajes de la Escritura, porque asimismo, dice, los que estamos en este cuerpo, gemimos con angustia. ¿Por qué? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, cuando llegue ese momento que pasemos la prueba, que el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ausentes en el sentido físico. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, no lo podemos palpar. Aunque a veces Dios nos da una probadita de su presencia. A eso se refiere.
Pero vea, así que vivimos confiados. Como creyentes, tenemos que aprender a vivir confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, por eso dice la Biblia, por fe andamos, por fe andamos. Hoy es asunto de creer en la palabra, de creer en las promesas. Entonces el punto es, debemos de estar preparados y listos para el momento que Dios nos diga, se acabó tu tiempo en la tierra, para el momento que Dios nos llame, para el momento que Dios nos pida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que estemos preparados. Libro de Amós, capítulo 4, versículo 12 dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Hoy la gente se prepara para muchas cosas. Se prepara para el futuro, se prepara para la vida, se prepara aprendiendo otro idioma, se prepara aprendiendo repostería, se prepara aprendiendo cocina, se prepara aprendiendo cosas de belleza, se prepara en muchas cosas más. La Biblia dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Estar preparados con esta fe, con esta confianza. Por eso debemos, como dice 2 Corintios 4:18, por eso, como dice 4:18, no miremos las cosas que se ven. Hoy muchos creyentes nada más pueden ver lo que se ve. Los efectos de la pandemia, las crisis económicas, las crisis emocionales, la desesperación de la gente, la ansiedad que tiene mucha gente, la necesidad que tienen muchas personas. Pero la palabra dice, no miremos las cosas que se ven. Veamos las cosas que no se ven. Esas promesas de Dios que hoy no las ve. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Pruebas difíciles, problemas con el pueblo, problemas con su familia, problemas con sus hermanos. Se enfrentó a la crítica. ¿Cómo se sostuvo Moisés? La palabra dice que se sostuvo viendo al invisible. Tal vez usted diga, pero ¿cómo va a ver al invisible? Bueno, hay que pasar del punto A al punto B. Hay que pasar de kinder a primaria. Hay niveles en la vida espiritual. Veamos, dice, las cosas que no se ven. Corintios 4:18 en el segundo libro. Porque las cosas que se ven, ¿qué? Temporales. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que hoy usted no ve, ¿son qué? Eternas. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Tenemos que creerlo, abrazarlo en nuestro corazón y estar confiados. Cada semana, por lo menos, me entero de un caso que a mí me da mucha tristeza, mucho dolor. Esta semana, una familia, la mamá y 2 hijas, esa es la familia, núcleo familiar. La mamá y 2 hijas, hijas mayores.
con profesión. Le hablan a otra persona y le dice, no tenemos para comer. Ayúdanos con mamá, llévate a mamá a tu casa. Nosotros vamos a ver qué hacemos. Yo le decía, hermana, ¿dónde está Dios en esta situación? Eso es lo que me pregunto, pastor. Yo le decía, hermana, ¿dónde está una palabra, una promesa de Dios en la cual usted pueda agarrarse, confiar y saber y experimentar lo que Dios ha dicho? No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde está? Eso me pregunto, pastor. Y el problema es ese. A la hora de la verdad, cuando las cosas, digo yo, se ponen al rojo vivo, digo yo, cuando estamos en el filo del precipicio, vemos eso, la necesidad, el problema, la lucha, lo difícil. Ni siquiera tenemos idea dónde está Dios. Y este pasaje es muy importante. No miremos las cosas que se ven. Acuérdese de Moisés, se sostuvo viendo al invisible. Sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Gloria al Señor. Esta mañana dígale, Señor, yo necesito crecer otro poco, yo necesito avanzar en mi vida cristiana. Versículo 7, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos. Por fe andamos, no por lo que vemos. Mire, como decía una hermana, lo que vemos está de la patada, decía una hermana. Y sí, ¿verdad? Está mal, pero por fe andamos. ¿Por fe en quién? En ese Dios todopoderoso. Como aprendimos hace 8 días y el domingo anterior, ese Dios que le ama a usted. Por nombre. No, por fe, no por vista. O sea, en este mundo tenemos que aprender a vivir por esa fe. Fe en nuestro Dios, fe en la palabra, fe en sus promesas y en la esperanza futura como esta en relación a la muerte. Versículo 8. Confiamos. Dígale al que está a su lado, confía. O dígale al que está atrás, confía. Confiamos, dice el versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Aleluya. O sea, el reto que tenemos, el desafío que tenemos, hermanos, hermanas, es crecer en esta seguridad que la palabra de Dios nos da. Y esto es más lindo, más precioso, más valioso.
que usted recuerde y tenga que poner un altar y tenga que poner una comida y usted crea que con el aroma de la flor y de los alimentos se alimenta y tenga que hacer una oración para que su alma descanse. No, en esta tierra y en la eternidad, el que está con Dios lo tiene todo. El amor de Dios nos debe bastar. La seguridad de Dios nos debe bastar. La ayuda de Dios nos debe bastar. Nadie puede decir amén. Nadie está de acuerdo. Versículos 9 y 10. Por lo tanto, o sea, dicho lo anterior, o sea, por lo que han escuchado, procuremos, ¿qué cosa? Ausentes o presentes, serle agradables. Ser agradables a Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Con qué va usted a agradar a Dios? Se agrada a Dios con la fe. Sin fe, imposible. Cante con fe, adore con fe, venga con fe, estudia la Biblia con fe, crea estas promesas, sea agradable a Dios. ¿Cómo va a ser usted agradable al Señor? Con su fe en Él. Aunque usted no entienda. ¿Usted cree que Job, por ejemplo, entendió todo por lo que estaba pasando? No lo entendió, hermanos. Pero él dice, yo sé. ¿Qué dijo? Que mi Redentor, ¿qué? Vive. Aunque no entendamos, créale al Señor. Por lo tanto, dice este versículo, tratemos de ser agradables a Dios. ¿Cómo vamos a ser agradables? Con su fe. Y la fe se demuestra con la obediencia a Dios. Diciendo no al sincretismo. La fe se demuestra creyendo que Dios sabe lo que dice, lo que hace y que es lo mejor para nosotros. No diciendo como decimos a veces, pues yo pienso que no es malo, así que pues yo, si Dios dice no, no. A veces le echamos razonamiento humano, ¿verdad? Por lo tanto, procuremos también serle agradables. Dígale al hermano, a la hermana que está atrás, que está a su lado, hermano, agrada al Señor, agrada al Señor, agrada a tu Salvador, agrada a tu Dios, agrada a tu Padre Celestial. Dígaselo con amor, agrádalo. Aleluya, gloria al Señor. Porque es necesario, note esa palabrita, es necesario que todos nosotros un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, bueno o malo. Procuremos, hermanos, hermanas, ser agradables a Dios con fe, obedeciendo su palabra. Mentira que hay fe y no obedeces la palabra. Va junta, la obediencia y la fe caminan juntos. Acuérdese usted lo que dice Oseas, que el pueblo de Israel por ignorancia fueron engañados y fueron destruidos. Pero ¿qué dice Oseas 4:6?
Hermano Gerson, por favor. Mire lo que dice. Oseas 4:6. Mi pueblo, dice, fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra del Señor. Usted no puede decir, ni va a poder decir, es que a mí no me lo dijeron. Es que el pastor nunca predicó sobre eso. Es que el pastor no enseñó sobre eso. Pero hermanos, les animo, demos gracias a Dios en este momento. Demos gracias a Dios por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Recuerde San Juan 11, 25 y 26. El Señor Jesús asegura y declara y dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Gloria al Señor. Y todo aquel que vive, y todo aquella que cree en Jesucristo, no morirá eternamente. Y el Señor pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Dice el Señor. Dígale: sí, Señor. Sí, Señor. Dele gracias. Dígale al Señor: gracias por la vida que me das en Cristo Jesús. Dígale: gracias porque hay vida en Cristo Jesús. Gracias porque fuiste a preparar un lugar para mí. Gracias porque voy a tener un cuerpo que ya no va a tener achaques, ya no va a tener dolencias, ya no va a tener esos malestares que hoy tiene. Gloria al Señor. Si alguien no tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador personal, esta mañana tiene la oportunidad de abrirle su corazón, de entregarle su vida, de aceptarlo, reconocerlo y confesarlo como su Señor y como su Salvador personal. Si alguien no lo ha hecho, hágalo. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Hoy te recibo, hoy te acepto, hoy te reconozco, hoy te confieso como mi Señor, mi jefe, mi amo y como mi Salvador personal. En Cristo Jesús. Amén. Si usted ya ha sido cristiano, ha sido cristiana, pero se ha alejado, se ha separado, tomó a la ligera al Señor y su palabra, hoy tiene la oportunidad de reconciliarse con Él. Tal vez usted, algún pecado, por algún descuido, lo hizo que se alejara del Señor. Esta mañana usted tiene la oportunidad de acercarse
de reconciliarse. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. El Señor dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque eso es la llave que abre la puerta para reconciliarse con el Señor. Si es su caso, ahí en su lugar, dígale, Señor, perdóname, perdóname. Si es su caso, dígale, Señor, aquí estoy, vengo de nuevo a ti y hoy quiero reconciliarme contigo. Gracias por perdonarme. Gracias porque el que a ti viene tú no le echas fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios.